vamos con los atributos de la personalidad. Muy bien. No les he mencionado. Para efectos de evaluación, les voy a mandar un pequeño cuadernillo por conducto de nuestra coordinación. El licenciado Francisco les hará llegar el cuadernillo. Ese cuadernillo solamente tiene por objeto la retroalimentación. Lo contestan y lo reenvían nuevamente. Y sobre eso, pues, será como nuestra retroalimentación y nuestra evaluación de la asignatura. Más o menos terminando esta evaluación, tendremos, si no más recuerdo, unos 15 días para que pues reenvíen el cuadernillo en el momento que se los enviemos. Entonces, ahorita al final lo fijamos la fecha en la cual se tiene que entregar, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con la sexta unidad. Compañeros, capacidad de las personas físicas. Vamos a hablar que la vamos a encontrar dividida en dos elementos. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En este momento, en la capacidad de goce, hablamos de la inmunidad que tenemos todos los seres humanos de ser titulares de situaciones jurídicas concretas, pero ante nuestra minoría de edad, estos derechos y obligaciones no los podemos ejercer por mutuo propio. Requerimos que nuestra representación, que las personas que se encuentran en nuestro cargo, en nuestra custodia, se encarguen de esa representación, mientras que la capacidad de ejercicio, hablamos de una capacidad de actuación. Los sujetos adquieren derechos y obligaciones por mutuo propio sin necesidad de que acudamos a ningún tercero para el ejercicio de un derecho. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la capacidad de goce, destacamos en este caso a los menores de edad y destacamos a las personas que hubiesen sido decretadas por un juez en estado de interdicción. Si los menores de edad tienen a sus padres, ellos los representarán en ejercicio de la patria potestad. En el caso de no tener padres, pudiesen ser sus abuelos, en cualquiera de las dos vías. Muy bien. Ok. Si nos encontráramos con menores de edad expósitos, sobre los cuales nadie ejerce patria potestad, se le asignará un tutor. Los mayores de edad en estado de interdicción, se les va a designar un tutor. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. No significa que no sean titulares de derechos y que no puedan contraer obligaciones. Lo que importante aquí es de que tienen que encontrarse debidamente representados. Muy bien. Ok. La capacidad de ejercicio la vamos a realizar con la mayoría de edad. Muy bien. En este caso, de acuerdo a nuestra Constitución, la adquirimos a los 18 años y con un modo honesto de vivir. Muy bien. Ok, podemos ejercer el de nuestro derecho por mutuo propio o en su caso, si así lo decidimos, designar a un mandatario
que realice actos jurídicos por nuestra cuenta. Muy bien. Ok. Muy bien. Continuando con otro atributo de la personalidad, vamos a hablar del estado de las personas. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, compañeros. Características del estado de las personas. Empezamos. La relación de la persona con un grupo social determinado. Muy bien. Este grupo social determinado es en un aspecto personal, en un aspecto familiar, en un aspecto político. Muy bien. Personal, familiar y político. Si analizamos el estado de familia, destacamos que es indivisible y absoluto. El estado de familia se encuentra fuera de cualquier situación de comercio. Este no es materia de transmisión, no se renuncia al estado de familia, se ejerce de forma continua y prolongada, por lo tanto es imprescriptible y es materia de posesión frente a terceros. Muy bien. Ok. En este sentido, mencionamos algunas clases de estado de familia. Si hablamos del aspecto personal, nos vamos a encontrar con los siguientes supuestos. Estimados amigos, muy atentos. Por ejemplo, hablamos de personas capaces. Ya mencionamos que esta capacidad tiene que ver con la mayoría de edad y con la aptitud de realizar actos jurídicos. Muy bien. Ya hablamos de los incapaces. En este caso, menores de edad y personas mayores que se hubiese declarado estado de interdicción. Afortunadamente, muchos códigos civiles de las entidades federativas y de la Ciudad de México han venido quitando la figura del emancipado. La cuestión del menor de edad que se emancipa o también que la tutela y la permisión de que un menor pueda contraer matrimonio. Ya la Corte ha dicho que eso no vulnera ningún derecho, todo lo contrario, lo protege, garantiza que los menores pues vivan pues la edad adecuada a su formación. Muy bien, pero bueno, el emancipado se consideraba como un menor de edad, pues que adquiría pues la capacidad de realizar ciertos actos jurídicos por mutuo propio. Muy bien, ok. Dentro de la familia, pues tenemos también el vínculo que existe entre los cónyuges, derivado del matrimonio. Muy bien, vamos a ver. Ok, aquí va. Vamos a hablar de esta relación del matrimonio. El vínculo que se da entre dos personas. Muy bien.
el régimen patrimonial, sociedad conyugal, separación de bienes. Muy bien. El tema de otro tipo de relaciones de esta naturaleza tenemos el ¿cómo se escribe? Amaciato. Ok, compañeros. Muy bien. En relación a las personas que tienen matrimonio, los parientes consanguíneos de los cónyuges respectivamente son parentesco por afinidad. Muy bien, compañeros. Ok. También tenemos un estado de familia derivado, compañeros, de otro. A ver, permítame. Aquí voy, ¿eh? Muy bien, ok. Borro esto y hay un estado de familia, además del matrimonio, derivado de la filiación. El vínculo jurídico que existe entre padres e hijos. Otro estado de familia derivado de la adopción. El vínculo jurídico, como si fueran parientes consanguíneos, entre el adoptante y adoptado. Y también tenemos el derivado de la tutela y curatela. Los bienes del menor de edad de la persona en estado de interdicción y la curatela que vigila el cumplimiento de la administración por parte del tutor. ¿Vamos bien? Ok. El político. La situación que tiene la persona frente al Estado nacional, extranjero, ciudadano y no ciudadano. Muy bien. Recuerden ustedes, compañeros, la nacionalidad mexicana, el vínculo jurídico que nos constriñe a la nación a la cual nosotros pertenecemos. Muy bien. Ok. La situación de toda aquella persona que no sea nacional va a ser considerado como un extranjero. Por supuesto que tienen los derechos que consagra la Constitución, con la limitación de algunos derechos en materia política. La calidad de ciudadano se va a adquirir con la mayoría de edad, mayoría de edad y con el modo honesto de vivir. Muy bien. Mayoría de edad y modo honesto de vivir. Y la situación del no ciudadano, ya sea porque es un extranjero o porque no ha alcanzado la mayoría de edad. En aspecto de la nacionalidad, se reconoce una nacionalidad mexicana por nacimiento y otra por naturalización. La de nacimiento nos implica lo siguiente, estimados amigos. Tenemos el jus soli y el jus sanguis. El jus sanguis, hijo
de padre o madre mexicanos. Se acabó. Y el jus soli, derecho de suelo, nacer en territorio nacional, nacer en una embajada, en un consulado mexicano, nacer en una aeronave, en buque con matrícula mexicana. Muy bien. Ok. La naturalización es cumplir con los requisitos para los extranjeros que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser considerado mexicano por naturalización. Muy bien. Ok. Continuando con el estado de familia, vamos a encontrarnos con algunos supuestos muy interesantes, estimados amigos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la posesión del estado de familia, el nombre, la familia a la cual pertenecemos, el trato que recibimos frente a la sociedad y la fama de conducirnos como pues pertenecer a determinada familia, con determinada capacidad, con determinada nacionalidad. ¿Cómo se comprueba el estado de las personas? Bueno, uno de los mejores elementos para acreditarlo, ¿cuál es, compañeros? Las actas del registro civil. Por ejemplo, si una persona quiere comprobar que está casado, pues bueno, el acta de registro civil de matrimonio, ¿verdad? Si quiere comprobar que es hijo, pues el acta de registro civil de nacimiento. Si quiere comprobar que hay un reconocimiento, el acta de registro civil que acredita el reconocimiento de paternidad. Si queremos acreditar un tema de reasignación sexual, bueno, acuérdense que hay cierta secrecía ahí, compañeros, ¿eh? Recuerden esto. No va a obrar constancia del cambio de reasignación sexual, ¿eh? ¿A qué me refiero? Si se hace ese acto, no va a haber ninguna evidencia en las actas que ustedes tramiten. La única evidencia que se va a soportar es en el caso que un juez solicite las anotaciones marginales de su respectiva acta de nacimiento. Es decir, en el tema de reasignación sexual, si tenemos que una persona nació como Mario y después con su mayoría de edad se hace la reasignación sexual y cambia a María, esta persona nació en 1982. Ahí está su registro. En el año 2021 se hace la reasignación sexual. Se hace la anotación correspondiente en el acta de nacimiento. Todos los actos que deriven de esta situación van a aparecer con estos datos acá. No va a haber ninguna constancia, compañeros, de la acta anterior. No la va a haber, salvo que un juez lo solicite. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Tenemos, por supuesto, el tema de una sentencia judicial que haga dicho reconocimiento. Las acciones del Estado civil implican un tema de reclamación del Estado y un tema de desconocimiento del Estado civil. Continuando con todo este estudio, compañeros, vámonos a algunas características muy en particular del estado de familia y vamos a empezar a hablar sobre el parentesco. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Son muchas las cuestiones que tienen que revisar y de alguna manera, ya a lo mejor algunos, ya estarán muy inmiscuidos con una materia y otros, pues a lo mejor tendremos que recordar un poco nuestras sesiones de derecho civil. Fíjese que decía, había una discusión interesante entre Platón y Aristóteles, porque decía Platón que el conocimiento es recordar lo aprendido con antelación. Y hasta cierto punto tiene razón Platón,
porque mucho de este conocimiento ya lo obtienen. Algunos a lo mejor pues ya no lo recordarán, pero es un conocimiento previo que en un momento ya adquirimos. Y entonces lo que hacemos aquí es hasta cierto punto el conocimiento porque estamos recordando lo anteriormente vivido. Muy bien, compañeros. Perfecto. Ahora bien, continuamos con el estado de familia. Estamos entrando a temas de mucho más fondo. En esta situación hay un estado, pues que de alguna manera ejercemos como miembros de la familia. Situaciones permanentes entre hijo, entre padre, entre cónyuges, más que permanentes, aquí no tanto, compañeros, porque pueden ser objeto de disolución. Y el orden familiar, este estado nos genera derechos y obligaciones. Muy bien. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. El parentesco. Este es de los primeros puntos que vamos a revisar en relación a este estado. Decimos en el parentesco, relación jurídica general y permanente entre los miembros de una familia derivado del matrimonio, del concubinato, de la filiación, de la adopción, que construye un estado civil o familiar de las personas. Ya vimos cuáles son sus fuentes. El matrimonio, en concubinato, la filiación y el tema de la adopción. Clases. Consanguíneo, parientes que descienden de un mismo progenitor, y por afinidad. Por los parientes consanguíneos de mi cónyuge, pues serán mis parientes por afinidad. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Vamos a ver. En relación al tema de el alcance, tenemos la línea recta, ascendente, descendente, y tenemos la línea colateral hablando de parientes consanguíneos. Los grados se dan entre generaciones y entre personas. Por ejemplo, la línea recta entre Vicente Fernández ok. Entre Vicente y Alejandro, si lo vemos desde la perspectiva de Vicente, sería parientes consanguíneos en primer grado en línea recta descendente. Entre Vicente y su nieto Alex sería consanguíneo en línea recta descendente en segundo grado. Y si cambiamos la perspectiva, pues sería en línea ascendente. ¿Está claro, compañeros? Esto por lo que respecta a la línea recta. La línea colateral o transversal sería, por ejemplo, en el tema, ¿cuál es el grado de parentesco que tiene Alejandro Fernández con su hermano Vicente? Ok, entonces subimos al tronco común, que sería Vicente, primer grado, y en línea colateral bajamos en segundo grado, en línea colateral, el vínculo entre Vicente, entre Alejandro y Vicente Jr. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor. Los efectos del parentesco. Deber de asistencia, de ayuda, de socorro.
Entre los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado existen impedimentos matrimoniales. Tampoco también se tiene derecho a la participación en una sucesión legítima, tomando el principio que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, y asimismo en una tutela legítima. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Esto que revisamos del parentesco en línea recta, lo vamos a tratar de ejemplificar en los siguientes esquemas. Muy bien. Ahí está muy claro la línea recta, las generaciones que derivan de este árbol, ¿vale? Entonces, aquí se van teniendo grados. Primer grado, ¿vale? Así vamos bajando. Primer grado, segundo grado, muy bien. Tercer grado, y así sucesivamente vamos trabajando la línea de parentesco. Muy bien, compañeros. Ok, partimos del tronco común. Ascendente, descendente. Aquí, por ejemplo, lo vemos desde el lado del bisabuelo. Aquí lo vemos desde el lado de bisnieto. Va subiendo la relación entre el bisabuelo y el abuelo. Hay un grado de parentesco. Entre el abuelo y el padre, un grado. Entre el padre y el nieto, un grado. Entre el nieto y el bisnieto, un grado. ¿Sale? Si vamos en esta línea desde el bisabuelo hasta el bisnieto, sería primer grado, sería segundo grado, sería tercer grado y llegaríamos hasta el cuarto grado. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. En la línea transversal, pues solamente tenemos que partir del tronco común. En este caso, entre los hermanos, subimos al tronco común, que son nuestros padres, y bueno, bajamos posteriormente, y entre los hermanos hay una línea de parentesco consanguíneo en segundo grado, en línea colateral. ¿Vamos bien? Ok, no está complicado, ¿verdad? Bien, ya hablamos del estado de familia. Ahora tenemos que hacer referencia, estimados amigos, a el patrimonio. Recuerden, el patrimonio es todo aquello que sea susceptible de valoración económica. Entonces, dentro del vocablo patrimonio, entendemos que viene de padres y el monium, que significa los bienes que derivan de padres a hijos. Muy bien. Ok. Dentro de todo esto que mencionamos, existen cosas que se encuentran fuera de nuestro patrimonio y cosas que están en nuestro patrimonio. Dentro de las cosas que se encuentran fuera de nuestro patrimonio, tenemos las cosas públicas, ¿sale? Porque ¿a quién le pertenece? A todos, ¿sale? Sirven hasta cierto punto como lugar donde se presta algún servicio, donde se desarrolla cierta actividad. Las cosas comunes, pues de alguna manera, pues son cosas como el aire, como la playa, como el mar, de la cual todos hasta cierto punto somos titulares. Y las cosas sin dueño, pues al desconocerse, hablamos que las cosas, los bienes muebles, bienes, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles sin dueño serán los bienes mostrencos. Y los bienes inmuebles sin dueño serán los bienes vacantes. Muy bien. Y bueno,
Las cosas que sirven para la práctica, pues de alguna cuestión divina, también se encuentran fuera de nuestro patrimonio. Y dentro de nuestro patrimonio, las cosas privadas. El artículo 27 de nuestra Constitución establece que la nación establecerá qué bienes se encontrarán en dominio privado. Los bienes, vamos a ver su clasificación, y los derechos y obligaciones. En las personas físicas y morales tenemos un patrimonio activo y un patrimonio pasivo. El patrimonio activo, todo aquello dentro de la masa patrimonial que tenga una valoración económica. Y el pasivo son el conjunto de obligaciones que tenemos frente a terceros. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. En relación a los bienes, a las cosas que se encuentran dentro de nuestro patrimonio, podemos hacer una siguiente subclasificación. Bien, tenemos los bienes muebles, los cuales se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza externa que los traslada. Y los inmuebles permanecen fijos a la tierra. Hay cosas muebles que se incorporan a un bien inmueble, entran dentro de la categoría de bienes inmuebles. Como por ejemplo, si yo pongo un plafón en mi casa, una lámpara, si yo pongo una puerta, si yo pongo una chapa, esos bienes que en un principio eran muebles, al incorporarse, tienen ya la categoría de bienes inmuebles. ¿Está claro? Ok. De acuerdo con su posibilidad, los bienes son fungibles cuando pueden ser sustituidos por otro de su misma especie, de su mismo número, de su misma calidad, etcétera, etcétera. Un mejor ejemplo para hablar de un bien fungible, ¿saben cuál es? El dinero. Le presto a Verónica 50,000 pesos. ¿Me tiene que regresar los mismos billetes? No, pueden ser sustituidos por otro que representan la misma cantidad. Muy bien. Los no fungibles, todo lo contrario, son únicos, son individualizados, no pueden ser sustituidos por otros. Por ejemplo, si hablamos de la Gioconda de Leonardo da Vinci, ¿sería fungible o no fungible? La que se encuentra en el Museo del Louvre, en Francia. ¿Qué sería, verdad? No fungible. No fungible, ¿verdad? Y si habláramos de una litografía de la Gioconda, ¿qué sería? Fungible. Fungible. Exactamente, porque hay muchísimas litografías que se reproducen, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. De acuerdo a la certidumbre de su propietario, bienes muebles abandonados, mostrencos. Bienes inmuebles abandonados, no se conoce su dueño, vacantes. Por su materialidad, los bienes tienen cuerpo, tienen forma, son tangibles, son corpóreos. No tienen cuerpo, son intangibles, pero ejercemos determinados derechos sobre ellos. Marcas, patentes, registros, etcétera. Bienes incorpóreos. ¿Se entiende, abogados? Sí. Muy bien. De acuerdo a si estos bienes, pues de alguna manera pertenecen a alguna persona. Bienes de dominio público se encuentran fuera de nuestro patrimonio. Bienes de dominio privado, de conformidad con el artículo 27 de nuestra Constitución, establece que la nación establecerá el dominio de bienes privados. De acuerdo con su duración, compañeros,
Consumibles. ¿Están hechos para acabarse en un solo uso? Consumibles, ¿verdad? Nos vamos a comprar un helado, compañeros. ¿Quién compra un helado para preservarlo? No. ¿Verdad? Nadie. El helado está para su Para consumo. comer, chuparse. Exactamente. Entonces es un bien consumible. Bien no consumible, pues es un bien de uso. Sabemos que va a llegar un momento que a lo mejor ya será inservible, pero bueno, el punto es que vamos a aprovechar y vamos a prolongar su uso por un lapso de tiempo. ¿Se entiende? Sí. Ok, bienes no consumibles. De acuerdo con su dependencia, bienes principales. Ok, tengo una casa y aquí están las puertas, aquí están las ventanas que la integran. Todo esto que menciono aquí serían bienes principales. Y si yo aquí le agrego a mi techo un ornamento, una lámpara de un candelabro de cristal, pues bueno, al final de cuentas, ese sería un bien accesorio. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Bienes divisibles. Se pueden dividir sin afectar su sustancia. Bienes indivisibles no pueden ser objeto de división sin afectar su estructura. Entonces, permanecen indivisibles los bienes. Muy bien. Ok. Ya hablando de los bienes, compañeros, revisamos el punto de la propiedad y la posesión, que es también uno de los elementos importantes en relación a nuestro patrimonio. Estamos en la parte general de nuestro derecho civil. Ya posteriormente, compañeros, cuando les toque a ustedes en su materia hablar del tema de propiedad y posesión, pues ya van a entrar a fondo, ya van a entrar a cuestiones de modos de adquirir la propiedad, van a hablar ustedes de gravámenes, van a hablar ustedes de otros aspectos que complementan estos temas. Aquí seguimos dentro de los propios atributos de la personalidad. Muy bien. Ok. Continuamos. Propiedad y posesión. Estos son dos temas que tienen una naturaleza muy particular. Si hablamos de la propiedad, señalamos el uso, jus utendi, jus fruendi, disponer de los frutos naturales, civiles e industriales. Jus abutendi o abusos, la disposición del bien, la transmisión del mismo e inclusive la posible destrucción Y se va a siempre y otro. cuando no afectemos a terceros. ¿Se entiende, compañeros? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Entonces son aspectos importantes en relación a la propiedad. Y ahora, aquí en la propiedad, cuando hablamos del jus abutendi, tenemos un título justo que me da esta posibilidad. Si hablo del tema de la posesión, ¿sí? Martín, no. ¿Me ibas a comentar algo, Martín? Ay, no, perdón. Ok, cuidado con sus micrófonos, compañeros. Ahí va. Si hablamos del tema de la posesión, hablamos de la tenencia corporal que ejercemos sobre una cosa. ¿Sale? Esto, pues hasta cierto punto, pudiese implicar una tenencia de un derecho de propiedad íntegro. Muy bien. Gozamos de un derecho derivado del de la propiedad. En este caso, sobre la posesión, tenemos una detención material
y tenemos una situación de ejercicio de un derecho como si fuéramos propietarios. Lo que posiblemente nos falta en el tema de la posesión es un título justo. ¿Vamos bien? Ok, nos falta un título justo que nos dé esa detentación material. Podríamos decir que en la posesión tenemos el usus y tenemos el uso y el disfrute de la cosa, el jus utendi y el jus fruendi. Pero nos falta el jus abutendi porque no podemos disponer de dicho bien. ¿Preguntas, mis estimados amigos? ¿Alguna cuestión pendiente que resolver? No, ninguna, gracias. Muy bien, perfecto. Muy bien, compañeros. Bueno, ya agotamos los siguientes atributos de la personalidad. Así vamos a verlo en este grado, cómo los hemos visto. Ya analizamos el tema de el nombre. Posteriormente, hemos estudiado al tema del domicilio. Cuando hablamos del domicilio, hablamos del ausente y la presunción de muerte. Continuamos con el tema de la capacidad. Después hablamos al estado de familia. Y aquí en particular también hablamos hasta cierto punto de la nacionalidad. Y concluimos hablando del tema de patrimonio. Hemos estudiado los atributos de la personalidad. Muy bien. Ok. Esta unidad la vamos a concluir con el análisis de el registro civil. Recuerden que el registro civil en nuestro país nació con las denominadas leyes de reforma. Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley La Fragua, Ley Iglesias, etcétera, etcétera. Entre estas leyes se funda el registro civil, el registro público de la propiedad, por mencionar algunas instituciones. Los actos que antes realizaba la iglesia con las leyes de reforma van a pasar a mano de las autoridades. El registro civil realiza función muy importante en relación a la autorización de actos derivados del estado civil. Van a expedir copias certificadas de los actos que ahí se realizan y van a dar publicidad y prueba de el estado civil a las personas que soliciten su información previo pago de derechos. Muy bien. Entonces, estos aspectos son muy importantes que nosotros los analicemos. Algunos actos que realiza la institución del registro civil, que ya tenemos un poco más de 150 años de historia de registro civil, vamos a revisar lo siguiente. Muy bien. Actos. Actos tendientes a el nacimiento de las personas y su reconocimiento por parte del Estado para que hacerlos titulares de derechos. El reconocimiento posterior que se hace a los hijos y este reconocimiento puede derivar de un reconocimiento voluntario o también de una declaración judicial que solicite el juez de lo familiar hacer la anotación correspondiente en el acta. Tenemos el registro de los matrimonios y en este caso también tomaremos importancia, compañeros, de el tema referente de
la situación patrimonial del matrimonio, que es sociedad conyugal, y el tema de separación de bienes. Muy bien. Ok. ¿Qué más? De la disolución del vínculo matrimonial a través de la figura del divorcio. Y bueno, pues hasta cierto punto un divorcio de naturaleza administrativa, un divorcio de naturaleza incausada, porque antes existía causales que tendrían que acreditarse para la disolución del vínculo matrimonial. Las actas respectivas de tutela que tienen que ver con el tema de el vínculo entre el tutor y su pupilo y la administración de sus bienes. Los temas referentes con la adopción, el vínculo entre adoptante y adoptado, y también los temas referentes con la defunción de las personas. Otras anotaciones que serán el tema de las incapacidades de administrar bienes, la ausencia de y la presunción de muerte. También se tomará nota en el respectivo registro civil. Una institución muy importante para, pues hasta cierto punto, el ejercicio de determinados derechos derivados del estado de familia. Son varios los supuestos que es importante mencionar. Compañeros, ¿algún comentario, alguna duda que tengan en relación a los atributos de la personalidad? ¿Alguna cuestión que tengamos pendiente por resolver hasta este punto de los atributos? Los escucho, ¿eh? Díganme ustedes, por favor. Una cuestión interesante que mencionaba en relación al concubinato y la sociedad de convivencia y el amaciato. No sé, también será muy cierto hoy en día la relación de parejas de hecho, que sin configurar un concubinato o una sociedad de convivencia, incluso un matrimonio, pues tienen relación, no viven bajo un mismo techo, pero tienen hijos, pero no viven en común y no se les puede catalogar dentro de ninguna de las formas que ha establecido la ley para ese tipo de relaciones. ¿Qué opinión le tiene esa situación, profesor? ¿Hay hijos? ¿Me dice que hay hijos? Porque algunas de esas parejas procrean hijos, pero de todos modos no viven juntos. No viven Bueno, juntos. pero inclusive la figura de concubinato en el tema de, digamos, nos dice que inclusive puede considerarse con antelación en el tema de existir hijos. La relación de hecho la podríamos catalogar pues dentro de esta figura reconociéndole ciertos derechos derivados pues de la convivencia o el tema de la manutención de los hijos. Creo que ahí se generan ciertos derechos y ciertas obligaciones entre las partes, mi estimado amigo. Sí, estoy de acuerdo totalmente, pero no se les puede, no digo, hay parejas que así lo hacen y muchas veces quieren confundirlo con un concubinato o con una sociedad de convivencia, pero realmente no se las figura, pero de hecho se da y la legislación no ha podido regular esa situación. Miren, inclusive en todo esto del Estado civil, híjole, ha habido unas resoluciones de la Corte bien interesantes sobre los temas, ¿no? Por ejemplo, a ver, y me gustaría ver cuál es la opinión de la Corte en relación de esa situación de hecho, porque hasta cierto punto apenas revisaba un caso en particular sobre la Corte se pronuncia sobre la existencia de concubinato entre personas del mismo sexo. Le voy a mencionar algunos casos en particular para ver si más o menos les suena. Ahí va. En el tema de reconocimiento de hijos, nos dice la Corte que hay un momento en la cual se acredita un principio del derecho civil, del derecho de familia, que habla sobre la autonomía del menor.
y el menor, aunque venga un reconocimiento por parte de su padre, el menor puede decidir si toma o no el apellido del padre, y en el caso de tomarlo, el menor también puede decidir el orden. ¿Sale? Ese es un tema sumamente interesante en relación al tema de reconocimiento de hijos. Muy bien. Al tema del divorcio. Prácticamente ninguna legislación adjetiva de la materia debe imponer ninguna traba más que la pura voluntad de las partes de disolver el vínculo. Bien. En el tema, por ejemplo, de la adopción, también, al igual, se hace mención de que no debe obrar en el acta ninguna constancia de esta figura jurídica, salvo que un juez así lo solicite. Pero todos los documentos que se expidan respecto a ese acto van a aparecer como si se tratara de un nacimiento natural, de un nacimiento de origen, sin que exista una constancia sobre la adopción. En el tema del concubinato, se reconoce el concubinato entre personas del mismo sexo. En el tema de la adopción, por ejemplo, también se contempla de que personas del mismo sexo pueden adoptar y que no tiene que haber ninguna restricción en relación a su posibilidad de adoptar. Hay otras figuras que van a entrar también dentro de la legislación cuando hablemos de nacimiento, por ejemplo, en el tema de la maternidad subrogada. Entonces, hay varios temas que a mí me interesa mucho verificar esa situación de hecho por parte de la Corte. A mí, mi estimado amigo, la verdad, si le soy sincero, a mí me parece que entra más dentro de la figura del concubinato, pero bueno, entiendo su pregunta y bueno, sería interesante ver el pronunciamiento de la Corte en relación a estos temas, ¿no? Muy Le bien. agradezco mucha atención, gracias. A sus órdenes, muy bien. ¿Quién más? Raúl, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sobre este tema del divorcio. Bueno, me causa así como que asombro. Mire, por ejemplo, yo pues soy de acá del estado de Veracruz. Entonces, hasta donde yo sé, el divorcio encausado pues opera en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahorita ha habido así como una figura como que yo pido el divorcio encausado aquí en Veracruz y cito yo la jurisprudencia. Sí, entonces a mí me causa, digamos así como asombro porque pues hasta donde tengo yo pues conocimiento, ¿verdad? La jurisprudencia, si bien es una fuente del derecho, la jurisprudencia tiene como finalidad aclarar, ¿verdad? Las lagunas que pueda tener la ley o decir cuál es la interpretación, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle si es correcto, por ejemplo, que yo quiera, pues, no sé, reclamar un derecho o algo en base no a una norma, a una ley, sino a una jurisprudencia. Ok. Creo que incluso lo comentábamos antes del receso, el tema del precedente judicial. A lo que vamos, la jurisprudencia, inclusive en las últimas jurisprudencias, ya ni siquiera van en el sentido de aclaración, van en un sentido mucho más amplio. Lo comentábamos al principio, inclusive derogatorio. La cuestión, a través de la Declaración General de Inconstitucionalidad, de dejar sin efectos las normas, de derogarlas, de operar como legislador negativo. La Corte y el Poder Judicial ya no solamente aclara, ya no solamente resuelve lagunas, ya no solamente resuelve antinomias, sino la verdad es de que tienen un mayor protagonismo y hasta cierto punto señalan los alcances de la norma, aunque a veces son superados, teniendo un activismo legislativo importante. Por eso, hasta cierto punto, mi estimado amigo, en la 11ª época del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia va a encontrar usted que va a tener un mayor activismo judicial y lo puede ver en las últimas resoluciones, mi estimado amigo. Entonces, en ese sentido, pues parece que la Corte indica cuál es el sentido que debe seguir la legislación civil en todo el país.
Ok, entonces, entonces en esa cuestión que me comenta, si yo puedo reclamar un derecho en base a una jurisprudencia y no a una norma. Usted sí lo podría hacer, incluso la ley de amparo nos dice la obligatoriedad de la jurisprudencia. Aquí la pregunta es, ¿de dónde deriva la jurisprudencia? Si usted me dijera, yo quiero hacer valer un criterio jurisprudencial de un tribunal colegiado de la Ciudad de México aquí en Veracruz, pues posiblemente entonces ahí sí tengamos algún problema. Vamos a encontrarnos con que eso no obliga a los colegiados de esa circunscripción territorial, ni además a autoridades judiciales. Podrá generar un criterio orientador, pero no obliga. Si me enseñara usted que es una jurisprudencia del pleno de las salas, pues bueno, la cuestión cambia, mi estimado Raúl. Okay, bueno, eso sí lo entiendo, porque fíjese, yo, por ejemplo, estoy contestando ahorita una demanda de precisamente divorcio incausado, y no precisamente porque mi cliente no se quiera divorciar, ¿no? Sino que, digámoslo así, lo estoy haciendo como, pues como una, no sé, una manera de ver qué criterios están tomando. Y yo de alguna manera estoy poniendo como excepción, ¿verdad? La inconstitucionalidad del proceso indiciado. Es decir, estoy argumentando yo que pues de alguna manera pues es indebido el trámite y radicación de este juicio, del juicio incausado, ¿no? Denominado divorcio sin causa, ¿sí? Pues esta tramitación es contraria a lo que dice la Constitución, y cito el artículo 133, y después manifiesto que, pues de alguna manera es violatorio al 14 y al 16 constitucional, porque es un proceso el cual ni es especial, ni mucho menos ordinario, sino que se constituye en un adefesio procesal, insertado a la fuerza en un código procesal que tiene otro sistema diferente. Más o menos así lo estoy yo argumentando, para, bueno, a ver qué postura tiene aquí el juzgado familiar, ¿verdad? Del fuero ordinario común, ¿sí? Pero no sé qué opine Eli. Pues sí, evidentemente la jurisprudencia pues vincula, obliga y hasta cierto punto genera criterios que deben tomar en cuenta los órganos jurisdiccionales para el momento de emitir sus resoluciones, mi estimado Raúl. Okay, entonces en conclusión sí lo podemos invocar. Por supuesto. Pero no cree Eli que el procedimiento sería, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo pongo mi excepción de inconstitucional a este procedimiento incausado, porque no es ni ordinario ni especial en la legislación de mi estado de Veracruz, ¿no? Y creo yo que digamos, en la primera instancia me tendrían que dar la razón. Creo yo que ya se tendrían que ir al juicio de amparo, y entonces sí, ahí sí invocar la jurisprudencia, como cuando sucede que vas al registro público, al registro civil, y te quieres casar, por ejemplo, dos personas del mismo sexo, por ejemplo, que se quieran casar dos homosexuales. Aquí en Veracruz, el registro civil, a pesar de que hay jurisprudencia de que establece que ya te puedes casar hombre con hombre o mujer con mujer, el registro civil te dice que no, porque el Código Civil todavía establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y te desecha tu solicitud de matrimonio. Entonces lo que hacemos, ahí sí nos vamos al amparo, y en el amparo sí ya ordenan que te casen. Considero yo que deberá ser algo parecido aquí en esta situación, ¿no? La verdad es que esto todo un trámite. La verdad que los jueces locales muchas veces no se atreven a tener un activismo judicial tan marcado. Lo que hacen es que ellos te niegan tu solicitud, te niegan un trámite para que tú te ampares, y saben que finalmente lo van a hacer, pero esperan ellos que tú tramites el amparo para que ya la justicia federal se los ordene, y entonces ellos ya tengan un fundamento y digan, estoy celebrando el matrimonio derivado a la resolución de amparo, derivado a la ejecutoria de amparo número tal, y por eso estoy celebrando este acto jurídico. Pero bueno, es hasta cierto punto porque pues no se atreven a tener un activismo judicial tan importante. Siguen esperando un poco pues la cuestión que solucione la justicia federal. Ok, perfecto, maestro. Pues muchas gracias, maestro. A sus órdenes, mi estimado amigo. Gracias, ¿eh? Sí, a sus órdenes. Susana ¿quién me levantó la mano, abogada? Susana, ¿y quién más? Ya no alcancé a ver. A ver si nos ayuda la persona que bajó la mano para atenderlo. Susana, te escuchamos, por favor. Sí, aquí en este caso, maestro, yo creo que los jueces en algún momento no resuelven conforme a la jurisprudencia, aún sabiendo que existe, porque no sé en el caso del Código Civil de Veracruz,
pero por ejemplo aquí dice el Código de Procedimientos Civiles que las sentencias deben dictarse conforme a la ley, ¿no? A lo que especifica la ley, debe de estar, el juez debe de apegarse a ese criterio, a lo que señala la ley, no puede él de alguna manera, si no lo permite en ese estado el matrimonio entre personas del mismo sexo o no permite el divorcio incausado, es por eso que yo creo que muchos jueces esperan a que se vaya a una instancia federal el asunto para que los propios jueces de distrito, tribunales de circuito, pudieran de alguna manera ordenar la procedencia de lo que se está solicitando, porque de lo contrario, pues ellos mismos estarían violando su propio código, ¿no? ¿O cómo ve? Sería cuestión, o ahí incluso de amparo, porque si la ley no lo prevé y el juez determina que sí procede el divorcio incausado, la otra parte puede de alguna manera manifestar que se está violentando sus derechos. ¿Pero qué podría hacer el juez para manifestar esto? Tendría que señalar que el juez que está ejerciendo un control de constitucionalidad difuso. Y hasta cierto punto esto defendería su resolución. En ejercicio de control de constitucionalidad difuso, aplico la norma en este sentido, no solamente control de legalidad. Lo que pasa, acuérdese que las autoridades tienen como parámetro de actuación la Constitución y los tratados internacionales. Ese sería como el parámetro en el cual deberían actuar en ejercicio de control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Lamentablemente, a veces para no meterse en problemas con los consejos de la judicatura local, pues a veces lo que hacen los jueces es pues no salirse del tema de que resuelvan de conformidad con lo que establece su norma, y bueno, a menos que la gente lo vaya a tramitar ante el amparo, esperan que en amparo se solucionen todas estas situaciones en particular que usted me indica. Eso es lo que está esperando hasta cierto punto en ejercicio de control de legalidad. Como usted me indica, mi estimada abogada, solamente se abocan al control de legalidad, pero hasta cierto punto hay un fundamento para que ellos tengan un mayor activismo, considerando la reforma de junio del 2011 y el ejercicio de convencionalidad y constitucionalidad difuso. Exacto. Sí, pero bueno, eso tendrían que agregarlo en sus resoluciones. Claro. Pero a veces, pues yo creo que dices, no, mejor, ¿para qué me meto en broncas? Mejor que lo solucionen en amparo, ¿no? Y se quitan de problemas, ¿no? Y aquí también en el distrito, bueno, aquí en la Ciudad de México igual, ¿no? Hay muchas situaciones que el juez como que no se atreve a tomar una determinación, sino deja que se vaya uno a la siguiente instancia y ya que el juzgado de distrito o el tribunal colegiado dice, no, sí es procedente, y bueno, entonces ya dijeron que sí, ya, ¿no? Y ya me escudo en esa resolución, ¿no? Sí, exactamente. Incluso y hasta algunos jueces hasta transcriben la resolución, ¿no? Y de cumplimiento a la resolución tal del toca de amparo tal, pues en la cual se me ordena y así como que se quieren curar de espanto, ¿no? Sentencias de ese tipo, tanto aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México, que es donde litigo bastante Estado y Ciudad de México. De los demás entidades federativas, pues no nos sabría decirle, pero pues por lo regular siempre hay veces que nos hemos tenido que ir al amparo para que se nos dé la razón y ya, como dice usted, en el momento de que dictan la sentencia, incluso hasta menciona, ¿no? Que conforme a la sentencia de amparo, de bla, 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 y así determina, como diciendo, yo no fui. Inclusive va a ser un poco el tema del consumo lúdico de marihuana con fines recreativos, ¿eh? Por ejemplo, la Corte ya ha determinado su constitucionalidad. Ya claro. Hasta cierto punto la COFEPRIS pues se supone que debería otorgar los permisos. ¿Qué está haciendo la COFEPRIS? Los está negando. ¿Qué es lo que hacen las personas? Tienen que tramitar sus amparos. Entonces, la COFEPRIS va a negar todo, ¿eh? Todo lo va a negar. Ya hasta que ustedes se amparan, es cuando ya dice la COFEPRIS, bueno, sí te lo otorgo. Pero lo que hace es batearlos todos y esperando que un juez otorgue el amparo y entonces sí, no, ahí está, ahora sí te lo concedo. Pero ¿sí? Bueno, sí, creo en esa situación estamos.
Estamos en un tema de burocracia judicial y bueno, hasta cierto punto, pues eso es lo que se justifica, ¿no? Pues sí. Muy bien, muchas gracias, mi estimada abogada. Muy bien. Abogado Ricardo Valentín, te escuchamos, por favor. Buenas tardes, profesor Valentino. Valentina, perdón, sí, a todos. No se preocupe. Bueno, referente a la intervención del licenciado Raúl, es muy interesante el cuestionamiento que hace. Efectivamente, bueno, puedo ver que en Veracruz aún no han llegado a establecer el divorcio como lo tenemos en la mayoría de los estados, ¿no? El Estado de México, la Ciudad de México, el divorcio encausado. Aquí me llama la atención porque esa demanda, yo entiendo que el licenciado está contestando, es decir, su contraparte promovió una demanda y pretende utilizar el divorcio encausado. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que se debe hacer o se debería pensar sería en impugnar la admisión de la demanda por sí misma, es decir, desde el punto de vista procesal, promover el medio de impugnación contra la admisión de la demanda. En muchos casos no se puede y generalmente la demanda de amparo también en ese momento también es improcedente. Pero por otro lado, hay algo interesante. En el Código Civil de Veracruz no se establece la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial mediante un divorcio incausado, así con esas características. Por lo que puedo ver ahorita brevemente y rápidamente en el Código Civil, es únicamente el divorcio como lo tuvimos la mayoría bueno, todo el país en realidad, es decir, por alguna de las causales. Alguna causal, es decir, el divorcio como un remedio. Lo que a mí me llama la atención en ese punto, bueno, ahí el licenciado Raúl, sería bueno hacer el comentario de que si o sea, independientemente de este Frankenstein que están, este procesal que están haciendo, cuando el juez llegue al punto en el que tenga que utilizar el derecho, pues no va a haber un precepto que le permita hacer la disolución del vínculo matrimonial únicamente con la voluntad de alguna de las partes. En este caso yo entiendo que es la contraparte del licenciado Raúl, porque bueno, como autoridad, todas las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley de forma expresa les permite. El Código Civil de Veracruz, por lo que reviso brevemente, efectivamente no tiene la posibilidad de permitirle al juzgador disolver un vínculo matrimonial con solamente la voluntad de una de las partes, como sucede en la mayoría de las entidades federativas. Entonces, o sea, a mí me parece interesante lo que va a pasar en ese proceso, porque al final pues el juez no va a tener de dónde agarrar, ¿no? Es decir, el Congreso de Veracruz, dentro de esa facultad que tiene, tiene la facultad de regular las relaciones, en este caso familiares, y no ha sido voluntad, en este caso, bueno, al interpretar inclusive la voluntad del Congreso, es decir, la voluntad de los veracruzanos no es que haya un divorcio, eh, que se pueda dar únicamente con la voluntad de una de las partes, vaya. Es decir, ahí no creo yo que no se podría tomar eh, ni un principio, o sea, ni un principios generales del derecho o recurrir a alguna otra fuente adicional, porque es claro, más bien, su legislación es clara de que solamente la disolución del vínculo matrimonial se puede hacer a través del divorcio como un remedio. Entonces, está interesante realmente ese caso y efectivamente, como dijo el licenciado, o sea, lo metieron a la fuerza y lo admitieron de una forma absolutamente ilegal. Está muy interesante ese Frankenstein, este procesal que comenta el licenciado Raúl. Muy interesante saber qué es lo que resuelve el juez en su momento, porque francamente ya no, eso va a ser una sentencia, va a ser un malabar jurídico para tratar de justificar algo. O sea, yo desde este momento lo veo de esa manera. Pero bueno, es básicamente nuestra intervención. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ricardo. Sí, realmente es interesante, pero yo sigo defendiendo el tema de que al final de cuentas creo que la jurisprudencia de la Corte va a aclarar el punto. A lo mejor si en un momento determinado tenemos que ampararnos para que el juez resuelva, pues bueno, esa sería la cuestión por el tema del activismo judicial que comentamos con la abogada Susana y por el tema del ejercicio del control difuso y el control concentrado, que es en este caso el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, que yo creo que esto generaría pues hasta cierto punto una evolución en el tema de cómo los jueces locales inclusive interpretan y aplican el derecho, pero bueno, es interesante el tema y vamos
a verlo un poco más adelante. Creo que abogada Laura levantó la mano también, ¿verdad? Si me ayuda, por favor, con su participación, la escuchamos, por favor. Sí, hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Sí, sí, sí es algo complicado. Considero que de todo el tema que hemos hablado ahorita, desde el concubinato, más bien de las dudas, es cuestión de legislar, porque bueno, cada entidad tiene su constitución, sus legislaciones estatales. Entonces, sí, los jueces también por orden, pues deben de acatar primero sus legislaciones, ¿no? Ya para el caso en concreto, bueno, vienen entonces los recursos. Pero así, si no hay legislación de decir, bueno, de inmediato ya me voy, no hago caso a mi legislación, voy a un incauto, en la Ciudad de México ya lo llevan, pues entonces ahí considero que hasta la Suprema Corte tendría, no imposibilidad, sino que sí estaría también emitiendo criterios en base a las legislaciones, ¿no? O sea, cada entidad tendrá que legislar respecto a sus ordenamientos jurídicos, si no de otra manera, se imagina esto sería un caos. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, sí, y bueno, a veces la Corte pues no analiza todas las circunstancias que ocurren en cada entidad, hace un pronunciamiento, pero al final de cuentas nos encontramos con la obligatoriedad del precedente judicial y como ya vimos en la primera parte, una sola causa que resuelva, pues genera un precedente que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país. Muy bien. Julio César, te escuchamos, por favor. Maestro, escuchando aquí al licenciado que está en Veracruz, nosotros aquí igual promovemos el divorcio incausado, precisamente, y se promueve con base en el fundamento del derecho al libre desarrollo personal, al derecho a elegir el estado civil, y se fundamenta precisamente con la jurisprudencia. Ok, ¿y qué resuelven los Y jueces? la que se mencioné. Mande. ¿Y qué resuelven los jueces? Resuelven el matrimonio dejando pendiente la cuestión de los alimentos, la convivencia. Hasta hace poco, cuando estaba el magistrado Edel Álvarez, que tal vez lo debe de conocer, y se tenía que resolver del juicio. Pero, pues como dicen, ¿no? Va dependiendo también de los jueces, ¿no? Va dependiendo de ellos también si quisieran involucrarse, como usted dice, ¿no? A veces no quieren involucrarse, mejor se lo dejan al amparo para que los federales les resuelvan. Pues, es de que creo que el mandato de la ley es muy claro, entiendo y muchas veces la posición de los órganos jurisdiccionales a nivel local, pues es un poquito más mesurada, mucho más reservada y a veces pues no se atreven a un activismo judicial como sí lo tiene la Corte. La Corte yo creo que ha entrado en un activismo judicial brutal en las últimas resoluciones y la 11ª época es una época donde criterios tan importantes y tan relevantes han venido aterrizando, algunos muy controvertidos, pero bueno, al final de cuentas, eso es pues una situación del presidente judicial y la importancia de que las resoluciones que se emiten desde la Corte, pues tienen un gran impacto en todo el país, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es una parte importante. Muy bien. Pues buenos, excelentes comentarios, compañeros. Muchas gracias por su participación. Vamos a llegar a la última parte de nuestra exposición, la última parte de nuestra asignatura, séptima unidad, en la cual vamos a ver, a continuar con los actos jurídicos. En este caso vamos a hablar de la obligación, que es el vínculo jurídico que constriñe al acreedor y deudor, y principalmente hablaremos de los contratos como fuente de la obligación, pero derivado a esta breve introducción de principios básicos que de la materia civil. Entonces, estos son los puntos que vamos a revisar. Vamos a compartir, compañeros,
una pequeña poesía que se llama No te detengas de Walt Whitman. Y después de esta poesía, pues ahora sí continuamos con el tema que vamos a desarrollar. Muchas gracias y continuamos.